hablar, hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Hola, soy Willy Gamarra, laico y seguidor de Jesús. A través de este video y en las siguientes sesiones trataré de ser un facilitador del programa de oración Señor, enséñanos a orar, también conocido como SEO. Sin embargo, necesitamos que todos los participantes también seamos facilitadores. Y la mejor forma de hacerlo es con nuestra disposición y apertura. Bienvenidos. Señor, enséñanos a orar. Este programa fue escrito y guiado durante muchos años por Padre Ennio Leonardi, sacerdote salesiano. Diría que fue su programa emblemático, aquel que nos quiso dejar junto a otros dedicados a la pareja y a la familia. Soy testigo de cómo el seguir el programa SEO transformó la vida de muchas personas. Muchos se preguntan cómo poder escuchar o discernir o identificar la palabra, la voluntad de Dios, cómo me habla Dios, cómo saber cuál es la voluntad de Dios, cómo se comunica a Dios. Muchas veces no lo escucho, no sé cómo me está pudiendo sugerir esa voluntad, cómo Dios me habla, ¿no? Cómo puedo escuchar esa voluntad. Bueno, en primer lugar, depende qué entendamos por voluntad de Dios. En griego hay dos palabras para decir voluntad, boulomai y thelema. Boulomai es voluntad entendida como mandato, ordenación, comendamiento, como si la voluntad de Dios fuera algo que Él quisiera y que hubiera que ordenar y que yo tuviera que escuchar y tuviera que obedecer. Yo no creo que Dios manifieste su voluntad de este modo. La voluntad de Dios creo que se parece mucho más a la segunda palabra en griego, que es thelema. Thelema significa dirección, orientación, meta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La última voluntad de Dios es ser todo en todas las cosas. Por lo tanto, es como el río cuya voluntad, cuyo movimiento es llegar al mar. La voluntad de Dios es que lleguemos al mar. Por dónde lleguemos al mar, eso lo tiene que descubrir el río. Es el río que, atravesando los diferentes paisajes y orografías, tiene que ir viendo por dónde se va acercando más al mar, pero no hay un trayecto específico. Entonces, escuchar la voluntad de Dios es escuchar en la profundidad de uno mismo esa vida y vida en abundancia, para mí y para los demás, a la que estoy llamado a entregarme. El cómo de esa entrega dependerá del discernimiento de cada circunstancia. Dios no nos da dando recetas de cómo resolver esto, sino que nos recuerda la más honda llamada que nos espera. El modo de interpretarlo y el modo de concretarlo forma parte de nosotros. Somos co-creadores de la voluntad de Dios. No se trata de hacer la voluntad de Dios, sino de ser la voluntad de Dios, que es mucho más radical. No es algo que nos viene desde fuera como un mandato, sino que es una profunda comunión con su deseo más íntimo que nos hace copartícipe de aquello que Él desea manifestar a través de lo que somos. Solo podemos ir a Dios a través de nosotros mismos. Cuanto más plenos somos nosotros mismos, más cercanos somos a lo que de Dios hay en nosotros. Y eso es hacer su voluntad. Completarnos para que nuestra plena completitud, entonces nuestra respuesta al mundo también sea completa. Los principales objetivos de SEO son, primero, aprender a orar y discernir la voluntad de Dios. El discernimiento es la capacidad de distinguir
entre lo bueno y lo malo. Diría, entre el buen espíritu y el no buen espíritu. Entre la verdad y el error. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida a la luz del plan y de la voluntad de Dios. Jairo del Agua, escritor católico, laico, orante por vocación, se considera un modesto aguador. Quiere decir que suministra un vaso de agua limpia y fresca a quien busca el camino de la oración. Nosotros deseamos que este programa de oración aporte no solo agua, sino luz y calor, es decir, vida. En uno de sus escritos, Jairo refiere la historia de un niño que aprendió a orar desde el corazón pidiendo a Dios mercedes, pero que de mayor comprendió que orar es fabricar mercedes para ofrecérselas a Dios. En nuestro subconsciente late la idea de que Dios está en las alturas y hay que alcanzarle con esforzadas oraciones para que nos haga llegar su favor desde allá arriba. Pero parecería que es todo lo contrario. Dios es la cercana luz que quiere traspasar nuestras oscuras barreras y atraernos a sus brazos. Es Él quien desea escucharnos, acompañarnos, alentarnos y abrazarnos. La oración no es para mover a Dios, sino para movernos a nosotros. Algo así como el que escala un cerro, jala de la soga con todas sus fuerzas, no para que la cumbre llegue hasta él, sino para que él pueda alcanzar la cumbre. Lo decía San Agustín. Nuestro Dios no necesita de mediadores, ni de influencias, ni expiaciones o purgaciones, ni tampoco holocaustos ni sacrificios. Somos nosotros los que necesitamos despertar de nuestra inconsciencia, de nuestro aletargado sueño, de nuestro complejo de esclavos. En verdad, nuestra tragedia es que no nos creemos amados ni abrazados y vivimos escondidos como miserables, cuando somos herederos enormemente ricos. Pero la esperanza es que de esta tragedia podemos y debemos despertar. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para
La 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 la. La 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 la. Podemos encender una vela. La vela que encendemos antes de escuchar tu palabra, Señor Jesús, nos recuerda que eres tú la luz verdadera que ilumina a todo hombre, invitándolo a salir de la tiniebla, esa tiniebla que es mentira, dolor y muerte, para seguirte a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús se aparece a los discípulos. Después de escuchar o de leer el pasaje, cierro los ojos y me imagino la escena del relato. Observo a los discípulos, lo que llevan puesto, la expresión de sus rostros. Me ubico en esa sala con ellos. Jesús entra, escucho lo que me dice. No es solo mi imaginación, pues Él está realmente presente, aunque no sea como yo me lo imagino. Al llegar la noche de ese mismo día, el primero de la semana, domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. La paz sea contigo es ser feliz. Dejo que Jesús me repita varias veces: la paz sea contigo. ¿Cómo? ¿Y de qué querrá prevenirme al darme esa paz? No me limito a pensar en ello. Escucho en mi corazón lo que Él quiere decirme y le hablo con mis propias palabras o sin palabras. Me quedo con esa frase todo el tiempo que necesite. Paso a otra cuando siento que ha llegado el momento de hacerlo.
Quizá la frase, oración o idea haya tocado algún aspecto de tu vida. Ahora date un tiempo para hablar con Dios como si Él estuviese frente a ti y comparte con Él tus pensamientos, tus sentimientos, como si lo hicieras con un amigo o amiga de extremada confianza y admiración. Recuerda que Dios también nos habla fuera de los momentos de oración. La respuesta de Dios comienza durante la oración, pero continúa subconscientemente a lo largo del día e incluso de la semana. Luego de haber expresado tus pensamientos, tus sentimientos, tus clamores, tus necesidades, imagina cómo te respondería Dios. No te des prisa en terminar esta parte de tu reflexión. Simplemente descansa en la presencia de Dios con la mente y con el corazón abiertos. Después de haber revisado las situaciones o emociones de aquello que le he compartido al Señor, quizás sea el momento de decidir cambiar o perdonarme y o pedirle perdón a Él con conciencia y arrepentimiento por el daño que he causado o me he causado y que además me impiden verlo en los demás. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor.
Al terminar esta reflexión, agradece este encuentro y anota en un cuaderno cualquier fruto, idea o pensamiento que haya surgido en esta reflexión. ¿Cómo te sientes? Intenta identificar si sientes ese movimiento de desolación, o sea, ese movimiento interior que se caracteriza por sentimientos de tristeza, inquietud, confusión, melancolía, desconfianza y sequedad. O por el contrario, sientes consolación, ese movimiento interior que nos lleva a amar a Dios y alejarnos de las preocupaciones egoístas. La consolación es ese don del Espíritu Santo que nos da gozo espiritual, paz, alegría y fortalece en los momentos difíciles. ¿Te has permitido imaginar que Jesús ha venido a ti? Que quiere escucharte, acompañarte y abrazarte. Si no ha sido así, ¿qué te ha impedido mantenerte inmerso en la experiencia? ¿Has sido sincera o sincero durante todo este momento? ¿Hay algo que te distrajo? Y finalmente, ¿te has preguntado por qué te interesa participar de esta experiencia de oración? ¿Y para qué? ¿Qué esperas alcanzar? Te invito a orar con la imaginación durante los siguientes días previos a la primera sesión. Con una Biblia a la mano, una vela encendida y en un lugar apropiado que en adelante será tu rincón de oración. Orar con la imaginación es una forma de orar que implica confiar en que Dios actúa a través de la imaginación, de las emociones y del entendimiento. Esta práctica requerirá entrenamiento. Sé que Jesús vive, está aquí y me ama, y que yo soy muy especial para Él. Él desea ser parte de mi vida en todo lo que hago. Más que nunca, desea que lo escuche cuando me encuentro en situaciones difíciles. Me pregunto, ¿no se quejará conmigo de que nunca tengo tiempo para Él? Pero ahora siento la necesidad de encontrarle. Cierro los ojos y me imagino en mi mente que estoy haciendo y viviendo todo lo que escucho en la grabación y en mi corazón. Es como cuando me veo a mí mismo en un sueño. Me siento como si lo que sueño estuviera sucediendo en realidad. Esto mismo me puede suceder ahora, con la diferencia de que no quiero estar dormido. Durante los siguientes días puedes
orar, meditar con alguno de los pasajes siguientes. Apagamos la llama de esta vela, pero la luz de Cristo continuará radiante en nuestra vida. Con esta certeza, ofrezcamos juntos la oración que Él nos enseñó. Tú que estás en los que aman de verdad, el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite en nosotros, y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en el mal, oh Señor, y ten piedad del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz, y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en el mal, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad del mundo. Todos nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros
nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Nos dé vida y nos haga capaces de comunicarla. El Padre, por su Hijo, con su Espíritu. Amén. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti. Orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos